Hola, muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a esta emisión que originamos desde la ciudad de Bucaramanga cada domingo a esta hora de la mañana para quienes ven la transmisión que hacemos los días domingos. Sabemos que hay algunos que ven la reproducción en otro horario del mismo domingo u otro día de la semana. Para todos, bienvenidos. Hoy es 7 de diciembre de 2025. Estamos ya en los últimos días de este 2025 que nos invita a pensar en la bondad de Dios, en su amor para con nosotros, en sus cuidados, en su protección. Y estar aquí en este día siguiendo esta oportunidad más que nos da el Señor de compartir su preciosa palabra, realmente es una bendición. Y espero que cada uno de quienes se conectan a este espacio a través de YouTube pueda recibir bendición espiritual a través de la palabra de Dios, porque ese es el propósito en nuestro corazón al hacer este programa todos los domingos. Así que bienvenidos. Póngase cómodo y preste atención a lo que el Señor tiene para comunicarle a través de su palabra en esta mañana. Queremos recordarle que en este canal, en YouTube, encuentra todos los episodios de cada uno de los domingos, todos los estudios que se han podido compartir a través de este espacio. Si se pierde por alguna razón, nos llamamos Centro Bíblico Bucaramanga en YouTube, así nos puede encontrar. Y ahí o aquí hay una gran cantidad de programas, de transmisiones, de emisiones, de episodios que usted puede aprovechar para su edificación, para su crecimiento espiritual. También queremos invitarle a nuestras actividades que tenemos en la virtualidad. Estamos estudiando el libro de Génesis todos los martes a las 6:30 de la tarde. Nos reunimos a través de una sesión de Zoom cada martes a las 6:30 de la tarde y estudiamos un capítulo del libro de Génesis. Preciosas enseñanzas las que el Señor nos ha dado a través de este precioso libro que nos habla de los orígenes. También los días miércoles las damas tienen un espacio especial de compañerismo, de comunión, de edificación espiritual, al cual invitamos a todas las mujeres, no importa su edad, no importa, lo único que importa es que sea una dama y que se quiera conectar. Allí nuestras hermanas le esperan para esta reunión de los miércoles a las 7 de la noche. Los días jueves nos reunimos juntos como iglesia a orar, a interceder los unos por los otros, a orar por las diferentes necesidades que enumeramos y que el Señor nos permite interceder los unos por los otros en oración. Y como decía también, cada domingo, ya no por Zoom, como las tres reuniones que les he enumerado, sino a través de este canal de YouTube, hacemos esta transmisión de este espacio dominical. Les invitamos a todos a que no solamente nos acompañen, sino que además compartan todas estas invitaciones, todos estos espacios, todo lo que tenemos grabado para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. También hoy domingo tenemos en nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga actividad especial. Nos reunimos a celebrar la cena del Señor a las 8:30 de la mañana. Juntos recordamos al Señor Jesucristo, hacemos memoria de Él y también tenemos una reunión para toda la familia a las 10 de la mañana. Hay un estudio bíblico en el salón principal, hay actividades para niños y mucho tiempo de comunión, de compañerismo, de unión, de participar en el mismo sentir, de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Les invitamos. Tenemos 3 lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga, en el barrio Lagos 2 al sur de la ciudad. Tenemos un centro bíblico allí con estas actividades dispuestas para todos hoy domingo. Carrera tercera número 4506 del barrio Lagos 2. También en la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, carrera 17 número 58191. Y en el norte de la ciudad, frente a la cancha Esperanza 1, también allí hay un centro bíblico con sus puertas abiertas para todos, iniciando estas actividades hoy domingo
como decía, ahí en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1. Les invitamos a todos, les esperamos a que nos acompañen y que puedan disfrutar de este tiempo de comunión, repito lo que ya decía, de compañerismo, de edificación espiritual. Queremos compartir ahora con ustedes unos cánticos y el contenido de estos cánticos está inspirado en la palabra de Dios y creo que esto nos conecta con el sentir que tenemos para después escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Le invitamos a este tiempo de estos cánticos y si los conoce, qué bueno que ahí donde está los cante. Si por alguna razón está imposibilitado de hacerlo, pues por lo menos que siga la letra y piense en cada uno de los contenidos que tienen estas canciones. Y después de eso venimos al estudio de la palabra. Ya regresamos. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Jehová, en la tarde oirás mi voz, en la tarde me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Jehová, en la noche oirás mi voz, en la noche me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor. Tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó y la afirmó. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó y la afirmó. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién en su santo lugar estará? El limpio de manos y corazón puro, el que no ha jurado con engaños. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó y la afirmó. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia
presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bien, y ahora, dándole gracias al Señor por estos cánticos, nos enfocamos, nos concentramos en recibir el alimento espiritual que el Señor tiene para darnos a través de su palabra. Hoy nos acompaña nuestro hermano Edwin Rangel con un mensaje de la palabra de Dios, una serie que viene en los próximos 3 domingos, y deseamos que el Señor sea llevando bendición espiritual hasta cada uno de ustedes por medio de su preciosa palabra. Así que concentre su atención, traiga su Biblia, donde tomar notas, y aproveche que el Señor tiene algo para darle a través de su palabra. Damos la bienvenida a nuestro hermano Edwin, que el Señor le bendiga y que el Señor bendiga su palabra a través de usted como instrumento de nuestro Señor. Adelante, mi hermano. Bien, mis amados hermanos y amigos, Dios los bendiga este día, esta noche, en el momento en que estén escuchando esta enseñanza. Vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios, como debe de hacerse, para que Él sea quien tome el control, Él sea quien obre, hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que podamos tener una enseñanza práctica para nuestra vida, que podamos ponerla en práctica, sobre todo, y que no seamos solo oidores olvidadizos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias damos en el poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Alabamos y bendecimos tu grandeza, tu poder y tu maravilla. En esta hora, oh Dios, te proponemos abrir las Escrituras, estudiarlas, Señor, alimentarnos de ella, de tu consejo para nuestra vida. Háblanos, amado Dios. Toma el control de mi mente, de mi corazón, Señor, de cada uno de los que están oyendo, Señor, esta palabra. Que tú hables, que tú seas gobernando nuestra vida, que tu palabra, Señor, haga su trabajo, quebrante, Señor, como espada de doble filo, que rompa cadenas, Señor, que rompa toda angustia que pueda haber en nuestra vida, que nos dé la paz y la tranquilidad que solo tú puedes dar, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Lo pedimos, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, el deseo que ha puesto el Señor en mi corazón, así lo creo que es que tratemos un tema acerca de la restauración de nuestra vida espiritual, que es lo que más importante que podemos tener, nuestra comunión con Dios. Y es indudable que hay momentos, situaciones en las cuales debemos restaurar esa comunión, ¿sí? No es solamente que se hayan apartado, nos hemos apartado durante mucho tiempo de la congregación, que no hayamos vuelto, sino que es esa comunión que el pecado hace que se quebrante, se quiebre, ¿sí? De parte de nosotros hacia Dios, donde nos alejamos, donde dejamos de lado por lapsos de tiempo, a veces muy largos, la oración, la comunión con nuestros hermanos, el dejar de congregarnos, ¿sí? Y quiero que estemos viendo el regreso del pueblo de Israel del cautiverio cuando fue cautivo por Babilonia. El regreso de ellos se hace en 3 fases. La primera guiada por Zorobabel, donde restauran la casa de Dios, ponen los cimientos, el altar de Dios. En la segunda, guiados por Esdras, restauran, empiezan a poner a nombrar nuevamente los sacerdotes, los levitas,
colocar en sus puestos, ¿sí? Y esto, la restauración espiritual, es la restauración del servicio a Dios. Y en el tercer tiempo en el que regresan, son guiados por Nehemías. Allí restauran los muros y las puertas. Temas que creo que los que hemos estado en algún tiempo en las asambleas son conocidos, son historias, por decirlo de alguna manera, que también están cuando leemos a nuestros hijos, sobre todo esta de Nehemías. Ellos, para contextualizar un poco, ellos son llevados al cautiverio claramente por el pecado, primeramente esclavizados por los asirios. Ellos dispersan el pueblo de Israel y después, años más tarde, son cautivados se los llevan esclavizados por los babilonios. Ellos duran allí 70 años. Durante este cautiverio, el liderazgo mundial cambia de los babilonios a los persas. Y se presenta allí en este momento el regreso del pueblo de Dios, guiado, o permitido, mejor, primeramente por Ciro, el rey de Persia, y guiados por Zorobabel en esta primera etapa, en esta primera fase. En el capítulo 1, vamos a estar viendo el capítulo 1 y el capítulo 3. No vamos a desarrollar todo el capítulo 1, solo vamos a tomar allí lo que más nos puede aprovechar para este tema de la restauración. Quiero que nos enfoquemos mucho en este punto, en cómo debemos nosotros restaurar nuestra vida espiritual con el Señor, ¿sí? A veces podemos no estar precisamente pasando por un momento de esclavitud, un momento difícil de tormento, pero sí tener nosotros nuestra comunión con el Señor perdido. Recordemos que cuando el pueblo de Israel era cautivo, no era porque falló hoy y mañana fue cautivo, una vez fue conquistado por sus pueblos enemigos. No, eso fue de mucho tiempo donde el Señor hablaba, donde el Señor tenía su ley, donde ellos la quebrantaban, donde ellos jugaban con los sacrificios. Recordemos que es contemporáneo Esdras, Nehemías y Malaquías. Y en Malaquías vemos cómo reprende por medio de este profeta a Dios a su pueblo en las ofrendas que hacían mal hechas, aunque ya tenían el templo, hacían todo otra vez nuevamente erróneo. Entonces, cuando llega un momento así, es mejor evitar un momento así, un quebrantamiento fuerte en nuestra vida, porque se nos va a hacer mucho más difícil volver, sino que es bueno nosotros entender que tenemos a Dios y que podemos, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, pedir perdón. Y siempre buscar la restauración con nuestro Dios, la comunión con nuestro Dios. Entonces, en el capítulo 1, el versículo 1 y 2, voy a leerles hasta el versículo 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, de Dios de Israel. Él es Dios. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí había una profecía que había de Jeremías, y allí en los versículos 10 y 11 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años,
Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Este pensamiento de Dios no era de mal, aunque pareciera, ¿cierto? Porque ellos son llevados allí cautivos, ellos allí derraman de su espíritu, ¿cierto? Hay un canto que les dicen que si cuando Jehová hiciere volver la cautividad, les dicen que canten, bueno, allí como todo esclavo sufre. Entonces el Señor les está diciendo, aún antes de que esto suceda, mis pensamientos no son de mal, no, para nada, mis pensamientos son de paz, para daros un fin que esperáis. Entonces, hermanos, ¿cuál es el fin que nosotros esperamos en este tiempo? Estar con nuestro Señor, ¿cierto? Ese es el fin que nosotros esperamos, la eternidad con nuestro Señor. Entonces, todas estas cosas que el Señor a veces permite que sucedan por causa de nuestro pecado, el Señor también las puede usar para transformarnos, para guiarnos. ¿Sí? No es necesario precisamente caer. Hay situaciones y debemos aprender a diferenciar entre las consecuencias del pecado y entre las luchas que podemos tener como cristianos. ¿Sí? Son algo muy distinto, algo muy diferente, pero que es necesario entender. Así que en este primer pasaje el Señor muestra que Él iba a hacer volver esto. Y cuando Ciro, el rey de Persia, dice que el Señor lo guió, que sea, empieza a decir que sea Dios con él, que todos suban, dice el versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, que sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa. Era el propósito que había. Y todos, el primer paso que quiero que veamos es que es importante recuperar lo perdido. Es importante acompañarnos. Aquí está diciendo en el versículo 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata y oro. Esto nos recuerda también un poco cuando salieron de Egipto, ¿cierto? Que el pueblo le ayudaba con plata, con oro. Bueno, aquí es necesario, hermano, es indispensable buscar tener ayuda cuando vamos a buscar al Señor. Cuando queremos recuperar, restaurar nuestra relación con Dios, es bueno buscar ayuda. Es necesario hablar. Es necesario que podamos entender que hay otras personas que de pronto ya han pasado por lo mismo que nosotros y que tienen experiencia para ayudarnos a restaurarnos. Hay líderes que el Señor ha restaurado para que también ayuden a otros. Hay líderes que han pasado por cosas, el Señor las ha permitido, que no son consecuencia del pecado, para que puedan guiar a otros. Así que algo indispensable es buscar ayuda, hermanos, amigos, es acercarnos a hermanos que nos puedan hablar del Señor. Versículos 5 al 11 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Es importante, muy importante, la presencia de los líderes. Es fundamental. Es importante que los líderes estén atentos. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, de ellos son los que lideran, son los que muestran el camino. Hermanos, qué importante que los líderes estemos atentos a ayudar al caído. Qué importante es ver que los líderes tienen que ir adelante. Él dice que se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar. ¿A qué? A edificar, mis hermanos, porque a eso estamos llamados los líderes,
a edificar, a buscar del Señor. Requieren acompañamiento. Aquellos que están reedificando, están ayudando, restaurando su vida espiritual. Y los líderes son los que debemos estar ahí en el proceso, guiando, ayudando para cada cosa. Pero también debemos entender que, hermanos, algo importante para restaurarnos a nuestra comunión con el Señor es estar bien también con nuestra familia, es estar primeramente, tener ese deseo de buscar del Señor, no esperar que los líderes tengan que hacer todo. No, que es que el líder no vino a buscarme y yo por eso me descarrié. No, lo primero que yo debo hacer es restaurar mi comunión con Dios personal, íntima, con el Señor. Recuerdo un primo que le estaba hablando del Señor y ellos fueron creados en el Evangelio por parte de su mamá, no de su papá, quien es mi tío. Ellos lastimosamente cayeron después en las drogas, estuvieron mucho tiempo presos. Yo les hablaba de ellos y les decía, ustedes conocen, ustedes saben. Y él me decía, no, pero es que yo voy a volver a la iglesia el día que yo ya esté bien, el día que yo esté perfectamente, que yo ya haya salido de las drogas, que yo ya haya restaurado mi vida con mi familia. Entonces ahí yo voy a buscar a Dios, porque ahí yo ya voy a estar bien para poder buscar a Dios. No, eso es un pensamiento erróneo y hasta maléfico, porque ¿cómo voy a pretender yo estar bien sin Dios para yo después buscar a Dios? Entonces, cuando yo quiero buscar mi restauración con el Señor, lo primero que tengo que hacer es restaurar. El primer paso es esa comunión íntima con el Señor, de pedir perdón, de alejarme de todo. El versículo 6, y todos los que, del capítulo 1, y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. Bueno, aquí nos relata una cuenta de todos los utensilios de oro, 30 tazas de oro, otros 410 tazas de plata. Miren la cantidad porque es importante conocerla para un poco, para el contexto de más adelante. Otras 410 tazas de plata, otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Recuperaron todas estas cosas que habían allí, que habían sido usadas, que el Señor había dado y proveído para su templo, estaban siendo usadas para los ídolos. Y esto es una de las cosas que pasa cuando nosotros ponemos nuestras capacidades, nuestros pensamientos, todo nuestro ser en ofrenda a ídolos. Cuando lo que el Señor nos ha dado para que le adoremos por causa del pecado, son llevados cautivos todos nuestros pensamientos, todo nuestro ser al servicio de ídolos. Llámese ídolos lo que a usted le aparte de Dios. Ese es su ídolo, ese es el ídolo de cada ser humano. Es necesario recuperar todas esas cosas para la restauración y ponerlas en su lugar, en el servicio a Dios. ¿Sí? Todas esas capacidades, toda esa inteligencia que el Señor me ha dado al servicio de Dios. Toda esa capacidad de manualidades, de servicio, de arte, todo esto puesto a Dios, no a los ídolos, porque el pecado quita todas esas cosas que el Señor ha proveído en nuestro ser, llámese economía, intelecto, capacidades, todo lo que el Señor le ha dado para llevarlo cautivo y
ponerlo al servicio de los ídolos. Entonces debemos recuperar todas estas cosas y ponerlas en su lugar. En el capítulo 2 vemos todas las familias, un relato de las familias, los sacerdotes, levitas, que empiezan a subir nuevamente a Jerusalén. Aquí hay algo que es importante resaltar. Aparte de todos estos utensilios que habían, dice versículo 11, lo hizo llevarse pasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia. En el Antiguo Testamento, el subir y el bajar habla mucho acerca también de la posición espiritual en la que se encontraba el pueblo. O en alguno de los líderes, cuando se habla de bajar hacia algún lugar, aunque sea bajar en terreno, longitud en lugares, hace mucha referencia a la vida espiritual. Entonces, aquí dice, y subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Subir, mis hermanos, siempre habla acerca de acercarnos a Dios, estar con Dios. Ellos suben a Jerusalén y empieza en el capítulo 3, dice, lo subtitula así la Reina Valera, restauración del altar y del culto. Este es un segundo paso, volver a la casa de Dios, restaurar ese altar, restaurar ese lugar donde tenemos la comunión con nuestro Dios, el unirnos como uno en la obra al Señor. Pero veamos lo primero que hace. Aquí ya vamos a dar lectura un poco más a todo este capítulo, hasta el versículo 13 que tenemos de este capítulo. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Sabadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme el rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó las nuevas lunas y toda la fiesta solemne de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria de Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de todo esto. Primero que ellos hacen es establecerse, ¿cierto? Con su familia. Versículo 1, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Hermanos, y esto no es solo para los que hayan caído, los que estén pasando por un momento de restauración, es para todos. Es importante unirnos como un solo hombre, con aquellos que han caído, porque a veces tendemos a señalar, a que la restauración es mayor, la disciplina que la restauración. A veces vemos la disciplina como un castigo y no como un proceso de restauración. Es importante con nuestros familiares, con nuestros amigos, acompañarles, guiarles. Ellos, aunque lo hacen primeramente como familia, ellos se establecen. Y es importante, hermanos, si es una familia la que ha sufrido el agravio,
la consecuencia del perdón es importante restablecernos como familia también, con nuestro hogar, para poder tener una comunión nuevamente con el Señor, una comunión y como dice aquí, unirnos en uno, como lo hizo el pueblo, con un solo objetivo. Como dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y entonces nuevamente nos nombra líderes que fueron levantados para guiar a este pueblo a hacer eso. Volver a casa, hermanos, es un segundo paso muy importante en la restauración. Pues de nosotros, primeramente, tener ese sentimiento de arrepentimiento, de habernos puesto delante del Señor, es necesario volver a casa, no con miedo. A veces, hermanos, algunas personas que caen en pecado prefieren cambiar de asamblea y llegar y empezar de cero en un lugar donde no lo conozcan, porque donde me conocen me van a juzgar y me van a atacar. Colocar el altar era algo muy importante, porque en el altar se hacían los holocaustos, las ofrendas por el pecado. El altar era un memorial del pacto, era un memorial visible del pacto. Siempre se sellaban allí o se agradecía, se sellaba alguna promesa o se agradecía en el altar. Esto es lo primero que ellos hacen, edificar el altar, aún antes del templo. Podemos decir, pero ¿cómo pueden hacer un altar sin un templo? Y recordamos también, por ejemplo, a Abraham, o que hacían altares donde tenían encuentros con el Señor, donde recibían promesas o donde querían agradar al Señor, allí colocaban un altar. Así que no era necesario exclusivamente tener un templo edificado para hacer un altar. Y quisiera que pensáramos en algo. Ellos no podían hacer, en el momento en que estaban cautivos, no podían hacer sacrificios. Recordemos que estos sacrificios eran para el perdón, muchos de ellos del pecado. Alguno de ellos era para perdonar, pedir perdón por los pecados. Hermanos, y qué triste pensar que ellos duraron todo este tiempo allí sin poder hacer sacrificio. Es como decir nosotros que se nos impidiera pedir perdón. Y uno dice, bueno, pues ahorita no, ¿cómo? Si yo ahorita en cualquier lugar puedo cerrar mis ojos, pedirle perdón a Dios de todo corazón por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Y quién me lo puede impedir? Pero muchas veces el pecado, cuando las personas se han apartado del Señor, tienen ese impedimento. Están tan cautivos, tan lejos de Dios, tan lejos del altar de Dios, que se impide pedir perdón. ¿Nos hemos sentido en algún momento así, mis hermanos o amigos que me escuchan? ¿Se ha sentido en algún momento que usted no tiene perdón, que no tiene forma de pedir perdón? Tan triste que no hay forma en que su mente se calme, su culpa sea perdonada, su falta sea su transgresión, su pecado, su inmundicia sea limpiada. Así se sentía el pueblo allí, cautivo. No había forma en la que ellos pudieran ofrecer estos sacrificios. El versículo 5 dice, además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Hermanos, no podían ofrendar. Y no miremos, a veces vemos la ofrenda como un castigo. No, la ofrenda es comunión con Dios. Ellos no podían ofrendar. ¿A quién? Tenían que darle todo al rey, a aquel que lo esclavizaba. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de ofrendar, de agradar al Señor con nuestros bienes, con nuestras primicias, con nuestro dinero. Y a veces se ve eso es como si fuera un castigo. Y no se torna, no lo hacemos con tanta libertad como cuando alabamos a Dios con cánticos, cuando abrimos la escritura. Bueno, ellos restablecieron todas estas cosas, primero los sacrificios y las ofrendas. Qué bonito cuando uno entiende esta parte y se gozan en
en ofrendar al Señor. La ofrenda es una forma de alabar a Dios, pero esto debemos entenderlo. Cuando estamos lejos, el enemigo también quita estas cosas. El pecado también aparta todas estas cosas de nuestra vida. Nuevamente, esa importancia de la acción, de esa acción oportuna de los líderes. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesuá, hijo de Josaar, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todo el que había venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesuá también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Jehová. Si vemos en las tres partes que hemos leído, tanto desde la salida, en el capítulo 1, por mandato de Ciro, hay unos líderes que guían esa salida. Vemos en la restauración del altar y de las ofrendas, hay unos líderes que guían esa restauración. Ahora aquí, en los cimientos del templo, nuevamente, hay unos líderes que alientan, que guían a ese trabajo. Y como he reiterado también, como un solo hombre, con un solo enfoque. ¿Cuál era el enfoque, mis hermanos? Poder restaurar el templo, el altar y todo lo que querría, en donde podían buscar a Dios. Y ese es el trabajo de nosotros, como líderes y aún no líderes, como creyentes, como hermanos, unirnos con aquellos y darles ánimo. Termina diciendo el versículo 9, sus hermanos Cadiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Los asistían para activarlos, para guiarlos, no para desanimarlos, no para estar dándoles látigo, no, los activaban. Habían personas con grandes talentos que estaban haciendo la obra del Señor. ¿Y cómo yo activo a esa persona? Guiándole para que todos esos talentos los ponga al servicio del Señor. Jóvenes que están saliendo ya de las clases 4 o 5, si la tienen algunas asambleas, que necesitan ser activos, aún en medio allí, aunque no estén en comunión, obviamente no los vamos a poner en el altar o en el atril, pero sí los podemos empezar a que aprendan a hacer servicio, repartiendo unas gaseosas, repartiendo unas galletas, ayudando a organizar cualquier cosa. Empezar a activarlos en el servicio del Señor. Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asap, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. La alabanza, mis hermanos, expresa la grandeza de Dios, su poder, nuestra dependencia de Él. La restauración es un motivo de adorarle, de alabarle. Qué triste cuando el pecado nos quita eso, la alabanza a nuestro Dios. Cuando ya no nos interesa escuchar alabanzas, cuando voy en el carro, cuando ya no nos interesa escuchar, alabarle al Señor con mis ojos cerrados y estoy más pendiente del niño que llora, de la silla que se movió, de la que no está cantando. Porque
Eso también necesita ser restaurado. Todos estos son formas o pasos en las que el ser humano debe estar siempre atento en la cómo estoy en la comunión con el Señor, en pedir perdón, en la comunión íntima con el Señor. ¿Cómo estoy yo acercándome a pedir perdón? ¿Cómo estoy yo en las ofrendas? ¿Cómo estoy yo en la alabanza? ¿Cuál es mi actitud mientras la iglesia está alabando al Señor? Y tenemos a veces situaciones en las que hermanos y aún hasta líderes en medio de la alabanza están más preocupados por otras cosas que en alabar a Dios el domingo, el día del Señor, donde estamos todos juntos en una sola voz. Y estamos más preocupados por organizar alguna silla, por hablar con un hermano que no nos veíamos desde el domingo, y la alabanza pasa como algo superficial. Y eso es demasiado importante. Mire, ellos colocaron, se acordaron como David lo había hecho. Pusieron címbalos, pusieron instrumentos. Los encargados de la alabanza, los levitas, pusieron sus ropas. Hermanos, y analicemos un poco el contexto donde estaban. Estaban en ruinas. Estaban echando los cimientos. Y aquí en adelante vemos esto otro y un tercer paso. Y un tercer paso, hermanos, amigos, es entender que posiblemente nunca va a volver a ser igual. Una restauración a lo original. Pero en lo espiritual, mis hermanos, seremos más fuertes. De pronto en lo terrenal no. De pronto si se ha fallado en el hogar, muy difícilmente volverá a ser igual. Si se ha fallado en el ministerio, muy difícilmente volverá a ser igual. Es por eso que es mejor siempre estar atentos de nuestra vida espiritual para no tener que pasar por estos procesos. Versículos 12 y 13. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Y se oía el ruido hasta lejos. Había alegría porque se estaban levantando estos muros, pero había tristeza de ver que no iba a ser ni cerca de igual a como había sido el templo cuando Salomón, o guiados por Salomón, fue edificado. Habían pues transcurrido 70 años. Claramente habían muchos que habían visto ese templo. Habían otros que no, por eso cuando ponen a los levitas dicen que mayores de 20 años, que tuvieran más experiencia y también más conocimientos. Pero había muchos que vieron ese templo y lloraban amargamente porque sabían que no iba a ser igual. Y cuando les decía que estuviéramos atentos en los versículos 9, 10 y 11 del capítulo 1, donde se enumera o se nombra las cosas que fueron rescatadas de allí. Dice, y estas cuentan de ellos, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata. Eran solo 30 tazones de oro, como uno dice en este tiempo, bueno, 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otros 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Esto no era nada comparado a cómo era el templo de Dios. Entonces, aunque ya había un altar, aunque ya habían unos cimientos, y más adelante veremos esa restauración en el segundo estudio acerca de esta parte, sabían que no iba a ser igual, sabían que ni cerca de ser igual iba a ser ese templo. Entonces, mis hermanos, amigos, pensemos mucho, oremos mucho al Señor, cuidémonos mucho que no llegara una restauración, porque como decía, cuando se falla en el hogar,
posiblemente sí haya una reconciliación y posiblemente sí haya una restauración, pero que vuelva a ser igual va a ser muy difícil si es que se logra. Lo mismo en el ministerio. Cuando un siervo del Señor, cuando una columna en las asambleas cae, es muy difícil que eso vuelva a ser igual. Eso causa dolor. Yo lo he vivido en otra asamblea donde el líder ha caído y donde nunca volvió a ser igual. Nunca volvió a ser igual porque se dispersó la asamblea, porque hermanos se descarriaron, porque otros, por la gracia del Señor, pudimos mantenernos firmes, pero siempre queda una enseñanza de tener cuidado, porque por más líderes que seamos, por más años que llevemos en el Evangelio, podemos caer y las cosas no podrán ser igual. Pensar en lo antiguos y en los nuevos. Y esto también nos deja una reflexión para nosotros, hermanos, aquellos hermanos que son bautizados y están como con esa ansia de servir, con ese deseo en qué hago, qué puedo hacer, o Señor, en qué te puedo servir. Eh, Qué bonito que no lo perdamos nosotros. Ellos tenían un dolor, claro, recordaban, lo atormentaban sus pensamientos, sus recuerdos de lo que vivían en ese templo, en esa grandeza, la majestuosidad de ese templo. Pero que eso no nos quite, hermanos. Lo he oído muchas veces, ay, no, pero es que antes la Santa Cena era más bonita. No, pero es que antes, cuando habían los otros líderes, había más reverencia, había más... No, mis hermanos, no perdamos nuestro... Es importante, claro, nosotros como líderes estar atentos de que todo se haga con orden y bien para el Señor, pero también es más importante cómo lo hacemos nosotros, para Dios, ¿sí? No estar atentos a tanto esas otras cosas en medio de la alabanza, en medio de la predicación, sino nosotros gozarnos también. Estos veían unos pequeños ladrillos, es un ejemplo de un cimiento que estaban parando, y esto los hizo tener alegría. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque es que ellos no recordaban ese templo majestuoso. Ellos recordaban la cautividad. Ellos recordaban el ser esclavos y estaban libres. Y ese solo hecho los hacía tener gozo, cantar, derramar lágrimas al Señor. Hermanos, no recordemos nada más. Recordemos que somos libres. Recordemos que servimos a Dios. Que eso nos haga sentir bien. Y guiemos los que tenemos la oportunidad de hacerlo. Los que están apartados, llegar al Señor. Volver a tener la libertad de adorarle. De pronto no recordar que si yo antes tocaba la guitarra, que si yo antes predicaba y ahora no lo voy a hacer. No, hermanos, amigos. Recordar que somos libres. Que amigo, usted que no ha llegado a la libertad, llegue a los pies de Jesús. Sentirá la libertad. Usted puede pensar en que es que yo no tengo que aportar al Señor. Que no tengo que aportar en una asamblea. Pero el Señor ha dado dones. Y lo que más nos debemos gozar y en lo que más debemos alegrar es en nuestra libertad. Ellos lo hacían, no perder ese primer amor por cosas efímeras, pasajeras, que es que las sillas no están organizadas como a mí me gusta y ya se me dañó la alabanza, que es que el hermano que predicó no predique, no me conecto con la predicación del hermano, hermano, con que usted abra la Biblia y lea un versículo ya debe ser usted motivo de gozo, que es que las clases no las hacen como a mí me gusta. Y olvidamos lo principal, el servicio, el amor a nuestro Dios. Solo los cimientos eran motivo de alabanza. No perdamos ese deseo de servir al Señor, aún en lo poco. Ellos pusieron un cimiento y alabaron como si nunca lo hubieran podido hacer. Aún mis hermanos, si nosotros servimos en poco o en mucho, pongámoslo en las manos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Que no nos atormente el pasado, que no nos atormente las cosas que se vivieron antes, ¿sí? Sino que podamos restaurarnos claramente, mis hermanos. Entendamos que no van a ser iguales, sí, puede ser, muy posiblemente no van a ser iguales nunca más,
pero qué bueno que eso no atormente nuestra vida. De pronto en lo terrenal, pero en lo terrenal no será igual, pero en lo espiritual tendremos muchas enseñanzas, tendremos el Señor nos fortalecerá cada vez más. Y en medio, mis hermanos y hermanos o amigos, usted está pasando por un momento difícil, por un momento, en una situación difícil. Analicemos. En medio de esos problemas, hermanos, miremos si realmente la situación que estamos pasando es el problema o la situación por la que estamos pasando es consecuencia del pecado. Y volvamos nuestro corazón al Señor. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No necesitamos, como decía mi primo, primero estar bien en todo, ir a la iglesia, mejor dicho, y después sí pedir perdón y después sí buscar a Dios. No. Lo que necesitamos es confesar nuestros pecados, porque Él es fiel para perdonarnos, pero también es justo. Y decimos, pero ¿por qué justo para perdonarnos? ¿Sabe por qué, amigo? Porque Cristo ya murió por sus pecados. Porque Cristo ya pagó por su pecado. Y Dios no es un Dios que se queda con nada. No es un Dios ladrón. Él no lo va a condenar a usted por algo que ya le pagaron. Dios es justo, pero necesitamos poner a Cristo en nuestro corazón y esa deuda será pagada. Hermanos y amigos, es un mensaje para que nos animemos a restaurar, a restaurarnos, a ayudar a restaurar, a mirar lo esencial cuando estamos en el servicio a Dios en nuestras asambleas, para dejar de lado las contiendas, las dificultades que pueden presentarse y siempre, mis hermanos, ayudar a restaurar y no a alejar a los hermanos. Vamos a orar. Oh Dios y Padre Celestial, te doy gracias en el poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te alabo, te bendigo y te glorifico porque tú eres Dios grande y Dios todopoderoso. En ti confiamos. Señor, ayúdanos a estar firmes. Que el que mire, que piensa estar firme, mire que no caiga. Ayúdanos a estar atentos para cuidar nuestra vida espiritual, a poner todo en tus manos. A ayudar a aquel que ha caído, Señor, y no el árbol caído a hacer leña. Señor, a restaurar, a guiar, a animar a otros, Señor, para servirte. Que nuestras experiencias que hemos tenido en nuestra vida nos ayuden, Señor, para guiar a otros a que no caigan en el mismo error. A nuestros hijos, a nuestros hijos espirituales, a nuestros hermanos, nuestros amigos, a guiarles, mi amado Dios. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así de esta manera llegamos al final de este espacio. Gracias, nuestro hermano Edwin, por lo que el Señor le ha dado para compartir. Damos gracias al Señor porque muestra su amor para con nosotros a través de lo que imparte por medio de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu. Deseamos que el Señor añada bendición a su vida a través de su palabra. Deseamos que tenga un resto de domingo muy feliz y que esta semana esté rodeada de las abundantes bendiciones de nuestro bondadoso Señor y Dios. Que el Señor le bendiga. Chao, chao.